Gracias. Ya estamos acá, listos. Entonces, pues, gracias a todos por el tiempo. Yo sé que sacar este espacio de la familia y todo, pues, les agradezco mucho porque es un sacrificio que todos estamos haciendo. Aquí, pues, al principio me gustaría, pues, hacer un pequeño resumen de dónde estamos, qué hemos hecho y cuáles serían como los siguientes pasos, qué insumos tenemos. En todas las reuniones previas, pues, que hemos hablado, creo que hay mucho interés en un proyecto de este tipo, creemos que hay muchos beneficios que se pueden obtener, y tenemos varios recursos. Dentro de esto, Carlos Freddy en una reunión anterior hablaba de que él tiene más o menos algunas horas de grabación de textos en Cachiquel. Entonces, esas horas de grabación de esos textos, pues, lo tienen en cassettes y hay que pasarlos a un medio digital. Pero es un recurso muy valioso porque en esos tenemos tanto los audios como los textos escritos y podemos hacer una correlación entre ambos para entrenar, pues, cualquier modelo que se necesite. Creo que es un recurso muy valioso. Carlos Frey no pudo asistir hoy a la reunión, pero quizás por ahí. Creo que un primer esfuerzo podría ser digitalizar eso, porque entiendo que están en cassettes y eso hay que pasarlo a un medio digital y luego también tener acceso a los textos, ¿verdad? Supongo que están también los textos impresos y tendríamos que también escanearlos para tener la contraparte digital. Entonces, esa parte, pues esperamos que Carlos Rey nos comente un poquito más de qué recursos tiene. Por el otro lado, hay mucho interés de varias entidades de colaborar. Julio también mencionaba ahí a algunas personas que tienen relación con la Academia de Lenguas Mayas. Yo creo que también es importante involucrarlos. Él mencionaba a Bielman que tiene relación con la academia, pero si tenemos otro contacto, creo que valdría la pena también sumarlos, porque la academia debe, no sé, José, si tenés algún tipo de contacto con la academia y si crees conveniente también involucrarlos de alguna forma, ¿verdad? Sí, tal vez le voy a hablar a Ronnie Otsoy. Él es el presidente de la comunidad lingüística Cachiquel. Lo voy a invitar para la siguiente reunión, de repente que él se sume a este proyecto. Buenísimo, gracias, José. Y creo que los aportes que estabas mencionando al principio son muy valiosos, entonces a mí me gustaría, usando un poquito de tu tiempo, si nos podés otra vez contar todo lo que habías hablado al principio de la reunión. Sí, tal vez en síntesis, soy de la idea de empezar con lo que tenemos, ¿no? Reunamos los textos, veamos qué tanto tenemos. La segunda fase sería más o menos, por ejemplo, alimentar el sistema de manera inteligente. Por ejemplo, insertar conjugaciones de verbos. Yo creo que se podría hacer, digamos, tal vez podríamos buscar algunos voluntarios y nosotros ya hicimos ese ejercicio, de hecho, con el proyecto del doctor Balam, Eladio Toledo. Él conformó grupos en distintas comunidades para generar teclados en idiomas mayas y entonces era necesario pues alimentar el sistema. Una de las maneras que vimos era conjugar algunos verbos o meter algunos diccionarios que teníamos disponibles en PDF y en Excel. Y también lo que hicimos fue reunir textos en Cachiquel. Ya les compartí el documento de ese texto que reunimos en su momento. Entonces, digamos, esa sería posiblemente la segunda fase. Y la tercera fase es cómo transcribir audios. Yo creo que sería otra fase que tendríamos que pensar muy bien qué hacer, digamos, si realmente encontráramos un sistema o un software, perdón, o un programa que nos pudiera hacer esa transcripción de manera automática, pues nos podría acelerar el proceso en esos términos, aunque, digamos, tendríamos que ver las complejidades que se nos va a presentar, digamos, en esos términos, pero o podríamos hacer las tres cosas de manera paralela también. Entonces, esas son las ideas que yo estaba dando a conocer antes de la grabación de la reunión.
Gracias, José. Buenísimo. Yo creo que eso es muy, muy valioso. Creo que también ahí Miguel Ángel había dicho que tenía, creo que eran 100 libros, bueno, una biblioteca, ¿verdad? No sé si los tendrá en digital también, para poder empezar a recabarlo, qué es lo que se tiene en digital, todo, tener como un repositorio de todos los textos, ¿verdad? Perdón, ¿en qué formato se necesita toda esa Eh, información, la base de datos? realmente, realmente cualquier formato que se tenga, puede ser PDF, puede ser documentos de Word, puede ser en documentos.txt, o sea, con que sea legible el texto, se puede extraer de ahí el texto y luego ese texto pues nos va a servir para alimentar ese sistema. Entonces esto es valioso, como bien decías, recopilar eso. Ahora podemos tener una biblioteca y decir, bueno, esto Ujú, para, también otras fuentes que tengamos. No sé si también la academia tendrá más fuentes. Eso ujú. también valdría la pena que lo pudiéramos tener. Si lo que entre más digital sea, mejor, ¿verdad? Claro, Y exacto. estamos viendo ahorita hay como dos caminos con el tema de la transcripción. Uno es un camino, hacerlo por reglas, que es lo que José estaba mencionando, que era básicamente hacer una serie de reglas que representen los fonemas a grafemas, ¿verdad? Entonces, decir, este sonido corresponde a esta tipografía y hacerla de una vez en el alfabeto fonético internacional, que creo que sería el estándar que se podría seguir. Entonces, esa parte de las reglas encontramos algunas, pero ahí creo que tu aporte, José, es muy valioso, porque lo que estabas mencionando de, digamos, de ciertos sonidos, cómo se puede mapear esos sonidos Ujú, a la grafía internacional, es ver, y también los retos, porque lo que mencionabas, que tal vez un sonido, si está al final de la palabra, puede corresponder con otra grafía, o si ujú. no sé si hay Sí, alguna variación, ¿verdad? Que el mismo sonido pueda estar asociado con dos formas de escritura diferentes. O como en otros idiomas, por ejemplo, que en el francés o en el inglés, que lo que se pronuncia no corresponde directamente a un texto, ¿verdad? Sino que hay como, se comen palabras o se comen letras o sonidos, ¿verdad? Y la claro, digamos, escritura. perdón, a mí me parecía, digamos, muy atinado lo que decía la persona en la entrevista anterior, no me recuerdo de su nombre, en relación a, digamos, hacer esa transcripción con base al alfabeto fonético internacional. Yo creo que ahí no tendríamos, digamos, ninguna dificultad, porque, digamos, lo que tiene el alfabeto fonético internacional es un inventario de todos los sonidos que produce el ser humano, digamos, en cuanto a sistema de comunicación. Entonces, yo creo que si ese fuera el caso, no habría ningún problema si el cachiquel tuviera los fonemas y sus variantes, digamos, de sonidos, por decirlo de alguna manera, que son los alófonos. Entonces, yo creo que esa podría ser la apuesta, que si pudiéramos identificar eso, pues sería buenísimo, que si pudiéramos tener un recurso sería buenísimo, porque realmente yo estoy interesado en eso también, porque yo tengo, digamos, me dedico a esto, ¿no? Porque tengo grabaciones y me interesa bastante, digamos, poder tener esas transcripciones también. Ujú, Y el otro camino, bueno, ese es uno, hay software que lo que hace es que toma el archivo de reglas, que es el que tendríamos que estar de acuerdo con que es solo, y luego empezar simplemente a grabar los sonidos, y este software, digamos, usando estas reglas, este archivo de reglas, pues empieza a hacer la traducción. Ese sería un camino. Eso creo que podemos empezar. Yo creo que estaba viendo algunos software ahí que hay open source, que usamos el archivo, te lo pasamos tal vez a José para que haga algunas pruebas y que vaya viendo, porque creo que tu expertise es muy valioso, porque si a mí yo veo en el alfabeto fonético internacional, tal vez no voy a decir, bueno, esto está bien o no está bien, pero en cambio tu expertise es muy valioso porque sí nos vas a poder decir
si se está capturando correctamente y se está interpretando correctamente. Eso podría ser. Y el otro es ya usar algo más generativo, ahora como estos modelos ya de inteligencia artificial que hacen lo mismo, pero sin las reglas, sino que ya lo hacen basados en, en ejemplos. O sea, lo que hacemos es agarramos audios digamos, con esos ejemplos vamos entrenando el modelo para que vaya interpretando más y más, más casos. Y ahí, sin tener las reglas explícitas, se va aprendiendo el software y lo va teniendo. Son como dos caminos que, como bien decía José, podemos empezar a probar sin esperar que sea perfecto, ¿verdad? Sino que empecemos a ver cómo está y ya después lo vamos perfeccionando con uno o con el otro camino. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, me parece muy atinada la idea de hacer pruebas y así vamos viendo qué tanto nos responde o qué tanto nos sirven los programas o los softwares que se vayan identificando. Ok. Bueno, entonces si quieren esa parte, yo voy a juntarme con Julio, tal vez, en la parte técnica. No sé, José Luis, si querés también contribuir ahí. Sí, por supuesto, me para interesa con mucho gusto, Cristian y José. Buenísimo. Hola, Carlos Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, me conectaré sin imagen porque tengo muy mala señal aquí. No tengas pena. Estamos ya empezamos un poquito antes. Estábamos viendo que lo que decía José es de que creo que sí sería muy bueno ya tener, digamos, empezar con lo que tenemos, ¿verdad? No esperar lo perfecto, sino que empecemos. Y creo que el primer ejercicio es lo de la transcripción, que se quedó un poquito parado. Y vamos a hacer, ahorita estábamos platicando con él, dos caminos. Uno, usando la experiencia que tiene José con la parte esta de las reglas, hacer pruebas para que la transcripción sea lo más fidedigna posible. Esa parte la vamos a empezar a probar. Y te iba a preguntar con respecto a las grabaciones y los textos que nos habías comentado en una reunión anterior. No sé si lograste ver si todavía se tienen las grabaciones, ¿verdad? Entendí que eran algunas horas con cassettes que tenés de textos leídos y grabados en audio, en Cachiquel. Sí, estos textos son los mismos que fueron ya transcritos e impresos en los libros del link que envié. De manera que, por una parte, me pregunto si vale la pena, porque ya fueron transcritos y publicados, están. Sí, pero digamos que aquí lo que nos va a servir mucho para ya el entrenamiento es agarrar los audios y enseñar, porque digamos la ventaja con estos modelos de Machine Learning es que si le damos ejemplos, le digo, mira, este audio corresponde con esta transcripción y le damos 20, 30 horas de ejemplos y él va haciendo el match diciendo este sonido corresponde con este texto, este sonido con este texto, este sonido con este texto, va aprendiendo y al final el software va a ser capaz de interpretar todo esa es parte de la idea. Entonces, no solamente es la transcripción, sino los audios. Entonces, por eso te preguntaba Ya. si Bueno, los audios todavía sí, están. Creo que ahí hay otro problema. Porque primero, estos textos no fueron grabados, están en bruto los textos estos, es decir, hay que hacer un trabajo de seleccionar el texto y ponerlo ahí, que no me veo cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero yo puedo decir, es una cosa técnica, podemos verla más adelante. Perdón, no te entendí muy bien, Carlos, ¿a qué te referiste? Porque los textos. Los textos están grabados en bruto. Imagínense que un investigador sacaba una grabadora tipo reportero y preguntaba a un señor su nombre y le dejaba ir al relato, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces hay que hacer una labor para identificar quién es el que habla, de qué relato está hablando. Porque están en bruto, me refiero a eso. Y lo
Ah, ya te entendí. Perdón, Y es, No, sí, no entiendo. están todos ordenados, identificados, clasificados. exacto, no está Sí. no está no tenemos como un catálogo donde decimos este audio No, esta corresponde a este corresponde a texto. no, Eso es lo que hay que no, hacer. eso no fue hecho. quiero ¿Es hecho o no? quiero entender que se tienen los audios y se tienen los textos correspondientes. Lo que no se tiene es la correlación, es decir, este audio corresponde a ese texto. Claro, ¿Es eso lo claro. que falta, Carlos? Sí, en eso termina el problema. No están catalogados como para ya Ok. hacer ese link. Y una O sea, pregunta, se Carlos, necesita y los una labor audios, humana. Se necesita que una persona humana hablante del idioma escuche los textos y se ponga a revisar, escuche los audios y se ponga a ver los textos que ya están y diga, Sí. este audio corresponde acá y haga el match. Eso es lo que habría que hacer, ¿correcto? Sí, exacto. y una Ok, pregunta, ya entendí, Carlos gracias. Freddy, perdón, ¿y estos audios están en digital? Solo una parte, porque hace como 5, imagínense que eso fue hecho en el 95, hace 30 años. O sea, que Entonces, están en parte de eso yo audio. lo convertí en digital. Mm. ¿Cómo? Perdón, te interrumpí, es que continúa, disculpa, yo te interrumpí. Ya. Entonces, solo parte de esto pasé alguna vez a digital y el resto sigue estando en aquellos cassettes viejos. Ok, entonces a mí también habría un esfuerzo de ir donde están los cassettes y digamos, hacer la parte digital. Ahí sí necesitan también Pasarlos a voluntarios, MP4 o pasarlos lo a... que fuere. Ok, Sí. Entonces, sí, hay un trabajo ahí largo por hacer, que me encantaría sí, hacer, pero el tiempo que eso requiere. Y aparte exacto. de que están en preguntita. Quiché y Sotujil. Sí. Sí. Otra preguntita, perdón, Carlos Freddy. ¿El texto se tiene impreso o se tiene digital, ya sea en Word, en PDF o en cualquier formato? El texto esas transcripciones ya fueron hechas, están impresas en papel, en libros. Ok, está en papel, pero no está en ningún formato digital, no está en Word, en página web, sino que solo... Están en PDF, están en PDF Ok. editables. Ok. ¿Y en qué idiomas dijiste que estaban, perdón? Están en los 3 idiomas del lago, que son el cachiquel, Sotujil y quiché, más su respectiva traducción al castellano. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces yo creo que ahí tenemos bastante que hacer, yo creo que ya hay trabajo. Entonces, lo que tendríamos que ver es, ¿y estos cassettes dónde están físicamente como para coordinar? ¿Están en la ciudad de Guatemala o están en el lago? Carlos Rey. No, es que tengo muy mala señal. No, entonces, espera. Te decía, ¿dónde están físicamente los audios, los cassettes? ¿Dónde están? Estos los tengo yo. Y Pero dejamos una copia en Selim hace años que deberían estar por ahí. ¿Cómo? No, creo que no te escuché bien, no sé si soy yo. ¿En dónde? No sé si alguien más escuchó bien. ¿Cómo? No te seguí. Sí, te preguntaba, que no escuché, no sé si José, ¿escuchaste dónde estaban? Sí, Estos los tengo yo. los tiene él y está en un centro de documentación que se llama CEDIM. Ah, en CEDIM. Ok. Sí. Entonces ahí tendríamos que coordinar Bueno, para...
voy a buscarlo, de hecho no los he ido a buscar, pero los tengo así en mis archivos a buscar esos MP, eso, lo que ya pasé a formato MP3, creo que fue, Ok, en digital. muy bien. Podríamos ensayar con algunos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte, ahí sí, lo que necesitamos son manos, ¿verdad? Y voluntarios que vayan y conozcan el idioma para poder trabajar esa parte. Entonces ahí tal vez vamos a ver si conseguimos voluntarios y si digamos, encontrar recursos para esa parte. Yo creo que ese sería el siguiente paso. No sé. Yo tengo algunas personas, yo doy clases en la San Carlos y hay algunas personas, estudiantes míos y de otros grados que están apuntados en una lista de voluntarios y algunos conocen Cachiquel. También puedo preguntar si alguno de ellos tendría la posibilidad y el tiempo para poder trabajar en esta parte. Entonces, vamos, si quieren, podemos hacer como ese listado de voluntarios. Y ya teniendo la lista de voluntarios, ya podemos empezar a decir, bueno, ¿quién tiene la disponibilidad del tiempo para poder ofrecer algunas horas para ir a trabajar a CEDIP? Y si hay espacio físico también para poderlo hacer, ¿verdad? Y si se necesita, no sé, reproductores, computadoras, diferentes equipos, ¿verdad? Hay que sacar la Bueno, lista de primero qué voy a buscar la parte que yo convertí a digital, porque sería más fácil. Les también. puedo tener un informe más adelante sobre acerca de cuál es el estado de esos archivos. Ok. Bueno, entonces si quieren eso lo podemos ver por el grupo. Si lo tenés en digital, por el grupo lo podemos subir a un drive, a una unidad compartida para que lo podamos empezar a revisar también, los textos y los audios. Ya. Bueno, yo creo que ahí estamos, no hay mucho más que, no sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa que se nos escape. Creo que ahí tenemos como los siguientes pasos, ¿verdad? Entendí, perdón por aquí, José Luis, entendí, Carlos Freddy, que solamente un porcentaje de los audios están en formato MP3. Tal vez en paralelo Sí. a la actividad de realizar el listado de voluntarios y compartir y demás, pregunto si se requiere también voluntarios para hacer la conversión del formato de audio analógico a MP3, para lo cual de pronto, si se requiere, sugeriría, si es que eso es posible, hacer una copia de esos audios analógicos y asegurar que consigamos personas asignadas para esa conversión de formatos. Como ahí no se requiere que sea cachiquel hablantes, yo creo que ahí sí podremos contribuir los demás para hacer ese dubbing, ¿verdad? Esa copia. Pregunto si eso es factible y tomar alguna iniciativa para poder colaborar en ese sentido. Carlos Freddy, ¿cómo lo ves? ¿Hay apoyo para sacar copias de los audios? Sí, seguramente porque es un trabajo endemoniado, lo miro así. Por ahora Okay. voy a ubicar esos archivos, llamaré a CEDIM para ver cómo está la copia que ellos tienen. Espero que la tengan por ahí. Y buscaré la mía porque la tengo en algún lugar de mis cosas. Sí. Okay, entonces bueno, les digo que les voy a pasar un informe más adelante cuál es el estado de estos y
qué ruta se puede seguir. Ya. Gracias, Carlos Luis. Entonces, yo creo que ahí estamos. Si quieren, agendamos. ¿Les parece bien? Y en el ínterin, voy a ver si podemos ya tener por lo menos un prototipo de transcriptor y que lo empiecen a probar. ¿Les parece que esa sería como la meta para la próxima reunión, ya tener ese prototipo? Buenísimo. Pues gracias entonces a todos. No sé si hay algo más antes de dejar de grabar. No de mi lado. Muchísimas gracias. Solo una consulta. Una de las tareas es crear un repositorio, ¿no? Sí. Debemos de tener algunos criterios para ingresar ahí, digamos, los documentos. Lo digo, digamos, por esa misma situación, digamos. Actualmente lo que más tenemos son, digamos, digamos, textos del Cachiquel estandarizado. Y lo que tiene Carlos Freddy, prácticamente, digamos, serían textos, digamos, según las variantes. Entonces, en cuanto a textos, ¿podemos subir cualquier texto y después hacer la selección o qué procede? ¿O hacemos el filtrado de una vez y lo subimos? Yo creo que sería valioso, muy buen punto, José, si ya vamos clasificando con alguna variante, si identificamos de que los textos corresponden a alguna variante o algo, sí, que tenga esa identificación, porque después va a ser más trabajo el poder decir, bueno, tener como esa metadata de los documentos, es decir, este corresponde con esta. Es lo que iba a sugerir, digamos, ¿por qué no generamos, ustedes, digamos, podrían generar un documento de los datos que necesitamos para poder identificar cada documento? Claro, podemos tener como una ficha, ¿verdad? ¿Les parece Sí, pues, bien? una especie de ficha. Por cada documento que subamos, pues, coloquemos la información que necesitamos. Y ya después me imagino que, de acuerdo a lo que queremos, pues, se van jalando los documentos. Ahí entendería, y corregirme, José, si estoy bien, por ejemplo, el documento que nos compartiste, ¿verdad? Esas 100 hojas de Cachiquel, ese sería Cachiquel estándar. Estándar, exacto. Con digamos que convención, digamos, y no sé, ahí yo peco de ignorancia, no sé, Carlos Rey, si los textos que tenés, entendería que serían con otras variantes, que no sería ese Cachiquel estándar. ¿Es así? No, justamente la política que seguimos con estos textos fue respetar la variante de pueblo, de manera que cada texto se respeta, el meeting fue pues denunciado en el formato de local, y con ese se transcribió y se publicó en esa misma variante. Estandarizado es otra cosa, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, yo creo que sería bueno tener esa ficha. Tal vez, digamos, yo puedo hacer una ficha, pero digamos, yo lo haría, pero de acuerdo a lo que siempre he hecho, pero no, digamos, no lo vería como desde el punto de vista de ustedes, que, digamos, lo piensan más en meterlo después a un software, ¿no? Tal vez que ustedes nos puedan generar alguna ficha y ya por cada documento, pues nosotros le insertamos la información para que tengamos bien identificado todo, pienso, digamos, para que tengamos una base de datos organizado todo, ¿no? Claro, déjame, si quieres, yo a través del chat, nos ponemos de acuerdo, te mandamos algunos campos, porque al final es simplemente decir, estos son los campos que creemos que se necesitan, y por ahí. Sí, con mucho gusto. Sí, pues. Y tal vez tu expertise es muy valioso, ¿verdad? Que nos decís, mira, creo que valdría la pena también agregar esto o esto otro, ¿verdad? Que entre los dos nos vamos complementando, porque toda esa metadata es importante.
Sí, porque digamos, según lo que entiendo, lo que necesitamos identificar es tal vez el año en que se produjo el texto, el año nada más, y de la comunidad donde proviene, o es un cachiquel estándar. Eso Y dónde está, veamos, digamos, alojado físicamente o digitalmente. ok. No Sí, sé. ese sería lo básico. Y déjame ver si hay algún otro criterio o algún otro campo que necesitemos ya para el entrenamiento y lo agregamos ahí. Sí, Entonces, pues, con mucho gusto. Muy buen claro. punto. Muy bien. Perfecto. Entonces, en esos términos podemos hacer el repositorio. Ujú. Buenísimo. Entonces, yo creo que ahí estamos. No sé si alguien quiere agregar algún otro punto. No, Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Julio. sí, sí. Sí, Julio, te escuchamos. Está malísima, que por todos lados se está arruinando. Tengo una duda, al hablar de variantes, nos estamos refiriendo a que, creo, se habla en Cobán, no es el mismo que se habla en Senaú y no es el mismo que se habla en Carchá, sino que hay diferencias no gramaticales, pero sí fonéticas y en cuanto a la escritura. ¿A eso nos referimos con variantes? Sí, van a variar palabras seguramente, ¿verdad? La estructura no creo que cambie, lingüística, de una frase o Hola, de hola, otro hola, tipo ¿me de cosas. escuchan? Sí, 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 efectivamente, esas son las variantes, porque en cada región sí. hay variantes. Sí, José. Sí, digamos, nos referimos, digamos, a esas variaciones muy leves que existen, digamos, en las comunidades cachiqueles. Las variaciones son un poco, digamos, léxicas en algunas palabras. Por ejemplo, acá en Sololá utilizamos algunas palabras que no se utilizan en Chimaltenango, por decirles algo, digamos, esa sería una variación léxica. La otra variación tal vez sería en algunos sonidos. Por ejemplo, acá en Sololá, pues tenemos 5 vocales relajadas. En otras áreas del Cachiquel solo tienen 3 o solo tienen 4. Digamos, son, desde mi punto de vista, digamos, son variaciones de sonido y de palabras que nos permite, digamos, entendernos todavía entre los cachiqueles. Por eso, digamos, somos un idioma con ciertas variaciones nada más, pero nos entendemos. Ujú. No, no hay ninguna, digamos, las variaciones no nos impiden comunicarnos de comunidad en comunidad. Ujú. Creo que Ok, ya quedó claro el punto. ok, ¿Algo gracias, más, José. Julio? Entonces, mi siguiente pregunta es, digamos, ¿cuál sería la fuente oficial o reconocida para saber cuáles son las variantes que hay en cada uno de los idiomas? Ya, yo hace 2 años estuve buscando alguna información sobre cuántas variantes existen en el cachiquel y no he encontrado ningún estudio hasta el momento. Algunos indican que posiblemente sean 7 variantes dialectales. El cachiquel se habla, según la comunidad lingüística cachiquel, en 54 municipios de Guatemala. Hay otro estudio que dice que son 47, pero bueno. Y se habla en 7 departamentos. Lo que sí podíamos tener serían algún estudio que hizo la comunidad lingüística Cachiquel en cuanto a variantes dialectales. Déjenme conseguir si encuentro ese documento. Lo que hicieron ellos simplemente era hacer un listado de palabras y colocarlos según las comunidades. Entonces, pero según recuerdo leí y no dicen cuántas variantes dialectales hay. Gracias. Muy bien, yo creo que eso nos da bastante, y yo creo que eso sería parte de por eso mencionaba José en esa ficha que vamos a hacer, de dónde es el hablante, porque eso nos va a dar
esa región, esa ubicación de qué municipio, entonces ya lo podemos después hacer relación de que pertenece a alguna variante particular, ya sea Chimaltenango, Sololá o cualquier otro. Perfecto, entonces yo creo que ahí estamos. Si no hay más, voy a detener la grabación para que los demás puedan verla.